dar inicio a nuestro conversatorio sobre la Constitución Dominicana, recibamos al doctor Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano y con quien abordaremos el tema sobre antecedentes y leyes de nuestra Constitución. Para guiar este conversatorio estará con nosotros Carlos Vidal Pérez, director de medios educativos del Ministerio de Educación y director interino de Radio Televisión Educativa. Muy buenos días, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Bienvenido a esta invitación que le ha hecho Radio Educativa Dominicana con la finalidad de conversar sobre la Constitución de la República. Es un conversatorio sobre la Constitución de la República. Y de verdad que es un honor tenerlo usted con nosotros en esta mañana. Esperamos que se sienta bien y que podamos continuar este diálogo de una manera amena y didáctica como usted siempre lo ha estado haciendo. Así que bienvenido. Muchas gracias. De verdad que es un honor estar aquí en esta planta, ¿verdad? Que es un patrimonio del Ministerio de Educación y que es ya una entidad de comunicación muy vinculada al Instituto Duartiano y a los esfuerzos, ¿verdad?, en aras de la educación dominicana. Gracias. Queremos resaltar que el doctor Wilson Gómez Ramírez, como es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también ha sido el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, es presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, es presidente de la Asociación de Colegios y Asociaciones de Abogados Centroamericanos, es ministro titular, es miembro titular de la Junta Electoral del Distrito Nacional en las elecciones nacionales y congresuales y municipales de 1994, así como una gran trayectoria en términos de preparación académica y también que tiene el grato honor de dirigir el Instituto Duartiano. Por lo cual vamos a comenzar a hacerle algunas preguntas con la finalidad de ir contextualizando este diálogo. En lo que tiene que ver con esos antecedentes de la ley de nuestra Constitución de la República, sabiendo que la Constitución es esa ley de leyes que regulariza y contextualiza lo que es el orden jurídico, social, político de un país, y viendo la importancia que esto tiene dentro de nuestra nación, y también viendo cómo Juan Pablo Duarte, como uno de los principales redactores de esa Constitución, de esa visión más allá que tenía nuestro patricio, sobre cómo establecer un documento que pudiese reorganizar y pudiese alinear lo que es un país producto de sus normas, de sus leyes, de sus reglas que lo definen. Y viendo aquí, ¿cómo ve usted, cuáles elementos actuales nuestra Constitución tiene con relación al pensamiento duartiano? Bueno, sin duda que Juan Pablo Duarte, a diferencia de otros libertadores americanos, concibió una patria, pero en los términos más amplios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puntualizando cosas. Es decir, si bien es cierto que él en su juramento trinitario esboza la bandera nacional y la describe ahí, y describe además lo que tiene que ver con el escudo de armas, por cuanto hace reserva de que el futuro Estado tendría su escudo de armas, y al mismo tiempo habla del nombre del futuro Estado, República Dominicana, pero también de lo que es hoy lema nacional de los dominicanos, Dios, Patria, Libertad, que en la Constitución actual, en el artículo 34, dice que es el lema nacional de los dominicanos. Ese Duarte, además de eso, pues también concibió un proyecto de ley fundamental, es decir, una constitución. Una constitución con aspectos esenciales que evidencian su visión política, ¿verdad? Su concepto y criterio acerca
del Estado y revela además su pensamiento liberal. Entonces, con ese texto de Duarte, que fue un texto que él escribe antes, por supuesto, de que se produjeran los esfuerzos constitucionalistas de 1844, es decir, de esa constitución que resultó proclamada el 6 de noviembre de ese año 1844, ya Duarte tenía ese proyecto esencial, proyectado, conocido. Y su artículo 1 decía que gobernantes y gobernados tenían que acogerse al contenido legal. Es decir, la visión de un Duarte con un concepto y un criterio acerca de lo que es el Estado de Derecho, donde la ley sea el instrumento que norme la vida ciudadana. Y efectivamente, esas ideas de Duarte, porque no solo está ese concepto del Estado de Derecho, sino también lo que tiene que ver con los derechos fundamentales que ya Duarte los acoge en ese proyecto. Pero también en ese proyecto Duarte destaca la importancia de la autodeterminación, de la autonomía, de la soberanía, de la independencia, ¿verdad? Y en más de 2 artículos, él hace énfasis en esa soberanía, en esa independencia, ¿no? Y él tenía conciencia plena de la necesidad de destacar ese aspecto, porque él sabía que había gente que no tenía fe en el pueblo y que procuraba, ¿verdad?, la protección de determinadas potencias. Y entonces él ante eso procura que el pueblo dominicano asumiera como una cuestión de principio el esfuerzo orientado a hacer prevalecer por encima de todo la independencia, la autonomía, la autodeterminación. Todo esto va a irradiar de alguna manera el esfuerzo del constituyente, ¿verdad?, que culmina con esa constitución del 6 de noviembre de 1844. Y naturalmente, esa constitución también encuentra elementos en la base que son las influencias de otras constituciones, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Es decir, constituciones de trascendencia. Como se sabe, Duarte había tenido la experiencia de vivir en Europa en momentos en que las ideas liberales estaban en efervescencia. Y entonces él identifica lo que es la Revolución Francesa, esos postulados, ¿verdad?, de libertades, de soberanía, de derechos fundamentales. Y lo mismo va a ser en lo que tiene que ver con elementos propios de la Constitución norteamericana y también de la Constitución de Cádiz, esa Constitución de 1812 española que tuvo una gravitación importante porque inclusive nosotros estábamos representados allí en ocasión de la redacción y la preparación de esa Constitución. De ahí que esos elementos comunes se van a dar y la Constitución que surge de ese 6 de noviembre, ya proclamada en esa fecha de 1844, pues viene con estos elementos. Por supuesto, viene con otros también, ¿verdad? Pero vienen estos elementos originarios que son el soporte de esos principios y postulados liberales. Entonces, se podrá decir que Juan Pablo Duarte, la constitución que él redactó, tenía, es decir, utilizó como referente algunas Claro. otros países, sobre todo usted acaba de hablar Francia. Mira, en Cádiz inclusive vi una estatua de Duarte, producto Así de es, ese tipo así es. de influencia. Entonces, Duarte, para redactar ese proyecto constitucional, utilizó algunos referentes de constituciones previas a la nuestra. Claro, sí, porque naturalmente en todos estos países de América ha habido elementos que preceden a esos textos fundamentales que son tomados en cuenta.
y la toma en cuenta de esos elementos que vienen desarrollándose, que se perfeccionan en el tiempo, que gravitan sobre la vida jurídica de la gente, pues son asumidos, ¿verdad?, por esos textos fundamentales. Y de hecho, pues la Constitución nuestra y el mismo proyecto de ley fundamental de Duarte no escapó a eso. Ese proyecto, debo decir de paso, que es un proyecto que Duarte lo redactó de puño y letra, que el documento originario, el original, está en el Instituto Duartiano, y que ese escrito esencial que se lo debemos a los esfuerzos de Rosa Duarte, que protegió la documentación de Duarte, la que pudo proteger, y que se encargó en esos apuntes, en ese ideario duartiano, ¿verdad? Y además en el diario de Rosa Duarte se pudieron plasmar y preservar muchas incidencias que son las que permiten hoy escribir la historia sobre el patricio, es decir, elementos de trascendencia de su vida están ahí y se sabe muy bien que esa publicación fue incorporada, ¿verdad?, a través de la publicación de la Academia Dominicana de la Historia de entonces, con la participación de intelectuales de mucho prestigio, como don Federico Enríquez y Carvajal, que viabilizaron, ¿verdad?, la insertación de ese texto en esa revista para que tuviera una difusión importante en la época y en el tiempo. Ese documento que llegó al Instituto Duartiano en el original, pues también es un documento de proyección. De hecho, instituciones como el Tribunal Constitucional han hecho publicaciones donde los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces de Suprema Corte de Justicia, jueces del Tribunal Superior Electoral, han emitido opiniones, enjuiciado, ¿verdad?, artículos de ese proyecto de Constitución de Duarte, en cierto modo dándole el tratamiento relevante que tienen esos criterios y esos conceptos de Duarte, contenido en preceptos, en artículos, ¿verdad?, que están contenidos en ese texto. Muy bien. Tenemos un escrito de una persona muy relevante que tiene que ver con esas investigaciones a nivel de Juan Pablo Duarte, y es el doctor Julio Genaro Campillo Pérez. Sí. Es decir, él escribe un análisis, un artículo que se llama Duarte y su proyecto constitucional, análisis jurídico, político e histórico. ¿Considera usted que este artículo, que también fue una conferencia que dictó él, creo que en San Cristóbal, pone, podemos decir, pone a disposición de la población dominicana ese pensamiento duartiano que Duarte construyó con el propósito de tener una nación libre, independiente y que, sobre todo, que sea garante de derechos dentro de un Estado social y de derechos del país? ¿Usted cree que él hay unas incidencias en términos históricos sobre el pensamiento liberal de Duarte? Sin duda. Varios intelectuales, incluyendo al doctor Julio Genaro Campillo Pérez, han tratado, ¿verdad?, sobre ese proyecto de constitución de Duarte, las ideas que en él se revelan y que evidencian que Duarte tenía una concepción muy clara acerca del Estado. Es decir, se revela su condición de estadista, por cuanto él ahí deja claro cuál es su posición, cómo él se apega a lo que son principios, ¿verdad?, como el principio de legalidad, el principio de legitimidad. Duarte entiende que se debe llegar a las posiciones de poder a través de procesos democráticos. Él cree firmemente en el voto popular
Él cree que el pueblo tiene que expresarse y que para alcanzar posiciones de Estado tenía que ser sobre la base del sufragio, ¿verdad? Y sobre la base de la expresión manifiesta y libérrima del pueblo. Y entonces eso se deja entrever en ese proyecto. Duarte además, como he dicho, mantiene su apego a lo que es el principio de soberanía. Él cree en la autodeterminación. Él cree en ese principio que hoy se presenta como un principio invariable de la política internacional de nuestro país, ¿verdad? El de no intervención, el que el país no intervenga en los asuntos internos de otros países, que si bien es cierto que se puede apelar a la solidaridad internacional, como se está reclamando en los momentos actuales, la República Dominicana reclama con mucha validez y yo diría que con mucha valentía, ¿verdad?, que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, por ejemplo. Eso no es una intervención en los problemas de Haití, no. Esa es la procura de que la acción de las naciones y de los organismos internacionales que congregan, ¿verdad?, esas entidades, los estados, las naciones, pues que vayan en auxilio de una colectividad humana que tiene una situación de infortunio y que necesita de esa manifestación. Pero además lo hace con tanta autoridad porque la República Dominicana soporta el peso de esa situación y por tanto apela a ese apoyo y ese auxilio. Pero no hay duda que eso no afecta en nada lo que es ese principio que la República Dominicana siempre ha respetado y respeta, que es el principio de no intervención, ¿verdad?, en los asuntos internos de otras naciones. Nuestro país ha dado lecciones en ese orden, ha sido muy respetuoso de las demás naciones y asimismo ha exigido siempre que de la misma manera que nosotros como país respetamos a los demás países, pues también que la República Dominicana sea objeto de respeto por parte de todas las naciones y los demás estados, ¿verdad? Porque, como he dicho, es un principio que está contenido en la Constitución de la República de que en la política nuestra internacional es invariable el principio de no intervención y en consecuencia el principio de autodeterminación, que cada quien decida sus cosas conforme a su realidad y conforme a sus órganos, ¿verdad? Y a sus instituciones. En ese mismo orden, usted como conocedor de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución de la República, ¿cuáles cosas puntuales usted ha podido identificar que son propias de la Constitución redactada por Duarte y cuál usted entiende todavía nuestra Constitución no la posee? Así que hay que puntualizarla dentro de la misma. ¿Tiene algunas así de manera Sí, mire, por específica? fortuna, sin duda que la Constitución del año 2010 fue una gran constitución. Y esa constitución le dio mucha fuerza a ese principio de no intervención, a la definición y los alcances de la soberanía dominicana y blindó, en cierto modo, la condición de soberano de nuestro pueblo, que era un postulado esencial de Juan Pablo Duarte. Él expresó siempre su preocupación con relación a eso y persiguió por encima de todo que los dominicanos fuéramos absolutamente independientes, que pudiéramos decidir la suerte nuestra, pero con el concurso de la inteligencia, de la acción y del interés de los dominicanos. Asimismo, está presente en los postulados constitucionales actuales los derechos fundamentales que Duarte también expresó, o sea, el debido proceso, que las personas tuvieran la oportunidad de asumir su defensa con motivo de acusaciones o de persecuciones, que eso se garantizara
Y en efecto, se ha estado haciendo esfuerzo en ese orden, es decir, se ha estado cumpliendo. También la procura de que haya disposiciones legales que establezcan previamente la situación como una forma de garantizar seguridad jurídica, es decir, que una persona no pueda ser juzgada, ¿verdad?, sin la existencia de una ley previa que establezca el delito, porque en épocas determinadas se hacían enjuiciamientos sin la existencia de disposiciones legales. Eso pasó con Sánchez y sus compañeros cuando fueron ejecutados, Sánchez y una veintena de compañeros, que en el momento en que lo juzgan no había vigencia de la ley nacional y tampoco estaban vigentes disposiciones legales españolas. Entonces, no se juzgó en términos de buen derecho a Sánchez. Se le asesinó porque fue en ausencia de disposiciones previas, ¿verdad? Entonces, se busca con eso esencialmente la seguridad jurídica, es decir, que la gente sepa a qué se atiene, ¿verdad? ¿Qué disposición es que prohíbe esto por lo que me están sancionando? Y, como he dicho, Duarte, la dignidad humana, que está tan bien contenida en el texto supremo de hoy, esa fue una preocupación de Duarte, ¿verdad? Él, sin duda, que esencialmente los postulados que tienen que ver con las garantías constitucionales, con las prerrogativas y derechos constitucionales, todo eso, Duarte, que lo consignó en su proyecto, hoy por hoy, está en la Constitución de la República como cuestión fundamental. Ya lo demás es la aplicación que tienen que hacer las personas, jueces, Ministerio Público, profesionales del derecho, el ciudadano en general que se beneficia de esa seguridad que le genera el texto supremo. Bueno, pues ya cada quien tiene que procurar que las cosas se cumplan y que efectivamente la Constitución, sin duda hoy, es una Constitución viviente, como dice el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ray Guevara. El magistrado Ray Guevara dice que la Constitución es un elemento viviente, y es viviente porque recuerde usted que nosotros antes del año 2010, del texto de 2010, no contábamos con un tribunal constitucional como tal. La Suprema ejercía las funciones constitucionales, ¿verdad? Y particularmente decidía en lo que tiene que ver con las actuaciones directas de inconstitucionalidad, pero hoy día el Tribunal Constitucional le da vida a la Constitución porque ya no es un cuerpo inerte, ya no es una cuestión que está ahí como un elemento formal, sino que es un instrumento que tiene la interpretación del constitucional, que tiene la aplicación del constitucional, pero también de los tribunales ordinarios. Hoy día podemos decir que hay una manifestación inequívoca de constitucionalidad y de constitucionalización del derecho. Y por tanto, los tribunales, todos en sentido general, procuran ceñir sus actuaciones al marco legal y sobre todo al marco de la ley de leyes, como usted dijo en principio, que es la norma suprema, ¿verdad? La Constitución de la República. Por tanto, asistimos a un momento estelar de la vida dominicana donde vemos que poco a poco vamos logrando que se materialice el Estado social y democrático de derecho, que es una aspiración y es un enunciado que está en la Constitución de la República. Nosotros aspiramos realmente, porque nosotros vamos a tener plenamente el Estado social y democrático de derecho en la medida en que todas las leyes, sin excepción, todas se cumplan. Que se cumpla la ley de tránsito, pero sin excepción, ¿eh? No es que se la vamos a aplicar al conductor de un automóvil y no al motorista.
que se aplique la ley inclusive al individuo que esté en la calle arrojando desperdicio indebidamente, al que rompe la calle, al que transgrede disposiciones de la municipalidad, al individuo que ofende la moral, ¿verdad? Y que comete a partir de determinados comportamientos atentado al pudor. Todo eso tiene que expresarse y tiene que manifestarse para conseguir ese propósito. Y por supuesto, el Estado social y democrático de derecho también aspira a que a la ciudadanía se le dé respuesta de todos sus problemas de orden económico y social. Bueno, este es un importante diálogo que estamos llevando sobre la Constitución de la República. Ya para concluir, Duarte siempre en sus pensamientos tiene una profundidad en su enseñanza. ¿Qué quiso decir Duarte de manera puntual cuando en este pensamiento estableció: sé justo lo primero, si querer ser felices? Ese es el primer deber del hombre. El buen dominicano tiene hambre y sed de justicia a largo tiempo, y el mundo, si el mundo se lo negase, Dios, que es la suma bondad, sabrá hacerla cumplir y no muy dilatado. Ya para cerrar. El ideal de justicia, es decir, Duarte en su proyecto de constitución, ¿verdad? Y en su pensamiento, en su ideario, porque ese pensamiento es extraído del ideario duartiano, que es el conjunto de opiniones y pensamientos de Duarte, ¿verdad? Que se produjeron en comunicaciones, en misivas, en cartas. Y efectivamente él procura que por encima de todo se materialice el ideal de justicia, que es una aspiración todavía, ¿eh? Es decir, como dijo él, todavía hoy la gente tiene sed de justicia y la materialización de la justicia tiene que darse, pero como él era un hombre creyente, ¿verdad? Con un ideal religioso bastante claro, entendía que si el hombre le negase la justicia al hombre, entonces el Todopoderoso, justiciero siempre, procuraría que ese ideal materialice. Pues muchísimas gracias al doctor Wilson Gómez Ramírez. Gracias por estar en este programa tan importante sobre conversando sobre la Constitución de la República. Esperamos que continúe visitándonos con esa sapiencia y ese dominio sobre ese prócer tan importante y tan admirado por los dominicanos como fue nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias y lo esperamos en otra entrega. Será un honor para nosotros. ¿Cuántas informaciones importantes nos han transmitido nuestros panelistas en este conversatorio sobre la Constitución Dominicana? El doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, nos trató sobre el tema antecedentes y leyes de la Constitución Dominicana.